Muchas gracias. El día de hoy tengo el gusto de ser la moderadora de este panel de migración e interculturalidad. Mi nombre es Nancy Bravo. Como ustedes podrán ver, aquí ya tengo a mis panelistas, expertos en diversos temas, con información muy valiosa para que todos y cada uno puedan llevarse algo el día de hoy. Bueno, lo que llega la computadora para presentarme un poquito, primero presentaré a mis panelistas, que el día de hoy tengo el gusto de tener aquí. Empezamos por este lado, que aquí tengo ya a Omar en el primer lugar. Omar Padrón Estrada es profesor de español y creador de contenido online. Es originario de la Ciudad de México, trabajó en proyectos ambientales, tanto en el sector privado, en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y en algunos otros, pero él también trabajó en un proyecto de la Ecobici de la Ciudad de México. Desde 2015 reside en Alemania junto a su esposa. Allí se reinventó y ha descubierto nuevos gustos que actualmente le han llevado a ser profesor de español de lengua extranjera en la Volksschule de su ciudad donde él vive, que es Siegen. Y bueno, también colabora con el Consulado de México, con el boletín Conectando con México, el Consulado de Frankfurt, de México en Frankfurt, y también es fundador, por supuesto, de HP21, que forma parte de Alemania Desconocida. Él siempre anda de viajero, con cámara en mano, con mochila, en bici, en tren, mostrándonos esos rincones de Alemania. Ese Alemania desconocido, que es parte también de esta interculturalidad y conociendo cada vez más nuestro hogar. ¿Quién no es de Berlín? A ver, levanten la mano. Uy, entonces miren, bien, les pido un favor, sean tan amables de ponerse de pie, si son todos de Berlín o no, si son tan amables de ponerse de pie, gracias. Entonces, como ya hemos estado sentaditos, ¿qué les parece si movemos un poco los hombros hacia atrás? Esa, con cuidado, donde no truenen los huesos. Bueno, aquí hay muchos doctores, no hay problema. Luego hacia adelante, por favor, muevan un poquito, relajen esos hombros, ¿sí? Y tratemos de mover un poquito los pies con las puntas arriba, abajo, arriba y abajo, muy bien, estirar un poquito, ¿sí? O los dos al mismo tiempo también. Eso es, un poquito de movimiento. Muchas gracias, tomen asiento. Bien, continúo entonces, doy paso a la presentación del día de hoy, que también tengo el gusto de presentar el día de hoy a la señora María del Pilar Escobar. Ella es jefa de la Cancillería de la Embajada de México en Alemania. La ministra Pilar Escobar Bautista es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1994. Así es que ella tiene una carrera bastante recorrida, es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Estudios Diplomáticos. A lo largo de su carrera diplomática ha ocupado distintos puestos, entre los que destacan asuntos económicos y sociales en Estados Unidos de América, asesora de asuntos multilaterales en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, responsable de asuntos políticos y vicecoordinadora del Consejo de Seguridad en la misión permanente de México ante la ONU en Nueva York. Y bueno, también hoy día es jefa de la Cancillería, aquí en Berlín, la Cancillería en la Embajada de México en Alemania, responsable de la propiedad intelectual y telecomunicaciones en la misión permanente de México ante la ONU y organismos internacionales de la sede de Ginebra, en Suiza. Desde junio de 2024, así es que no tiene mucho que está aquí con nosotros en Alemania como jefa de la Cancillería de la Embajada. Démosles un cordial aplauso. Tengo el gusto... un momento, lo presento.
presento a mi panel y después de muchas gracias, Mauricio. Tengo el gusto de presentarles también a Mayra Pérez Fonseca. Ella es abogada colombiana, licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Nova en Lisboa. Es migrante hace más de 14 años. Su experiencia está en el derecho civil, laboral, internacional y comunitario. Y bueno, ha venido desarrollando una cierta trayectoria de las cuales nos va a compartir el día de hoy qué es lo que hace aquí en Alemania. Podemos hacerles preguntas a este interesante panel de expertos. Y por supuesto, no puedo dejar de presentarles también al señor Manuel Alberto Casanova Guzmán. Él es ministro consejero, cónsul de la Embajada de Colombia ante Alemania en Berlín. El señor Casanova Guzmán es filósofo de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia de mercadeo y especialista también en administración pública contemporánea. Démosle también un fuerte aplauso. Y bueno, finalmente, una panelista que también el día de hoy está aquí para traernos su vasta experiencia, es la señora Mónica Moreno. La señora Mónica Moreno, ya me perdí entre tanto panelista, aquí está Mónica, abogada chilena, máster en Derecho Alemán, asesora en migración. Ella es abogada y claro que vive hace más de 19 años y aquí en Alemania y cuenta con 10 años de experiencia laboral en asesoría migratoria en Alemania. Así es que muchas preguntas que tengan aquí porque además fundó su plataforma de migración. Por ahí escriban, anoten migracionenalemania.com. Así es que ahí también ella tiene información muy valiosa, como temas de homologación, temas de Chancenkarte, permisos de trabajo y toda esta temática que nos atañe el día de hoy. ¿Por qué estoy yo aquí? Bueno, tengo un breve video para presentarme. Yo soy Nancy Bravo, la moderadora de este panel. Todos estos temas son de relevancia absoluta. Aprender el alemán, las clases, las escuelas de idioma allá afuera. Mucho tema muy palpable. Pero ¿quién se ha preparado con la inteligencia cultural? ¿Quién ha tomado un curso de interculturalidad por aquí? ¿Quién sabe qué es eso? Porque ya nos preparamos con las finanzas, con el curso. Pero ¿y qué tal tu inteligencia cultural? Que vienes de un país colectivista a vivir a trabajar a uno individualista. Vienes de un país de planificación a corto plazo, flexibilidad absoluta e improvisación. Y trabajamos a largo plazo, estructura, planificación. ¿Cómo lo hago? Vengo de unas altas jerarquías de México a una jerarquía plana. ¿Cómo hago eso en el trabajo? ¿Qué es el choque cultural? ¿En qué fase estoy? ¿Cómo hago para salir de ella? Hay que informarse también de uno mismo y su cultura para destacar, para tener éxito, para darnos cuenta que tener acento es una ventaja. Ser diferente puede marcar la diferencia en este país. Así es que, Mauricio, si me haces favor, un breve video solamente antes de arrancar para que les quede un poco claro mi trabajo. Gracias. Bueno, este video se generó el año pasado porque cumplí el 10º aniversario de mi agencia Bravo Intercultural. Que por cierto, no se vayan porque 10 años creando puentes culturales. Y bueno, también he creado este libro en español, así es que habrá unas preguntas, que ustedes van a hacer preguntas y lo que contesten los panelistas y quien ponga atención, así como en la escuela.
Voy a hacer una pregunta al final. ¿Se llevará alguien de regalo este libro para empezar a activar su inteligencia cultural a partir del día de hoy? Así es que estén atentos a todos los consejos que nos van a dar estos panelistas. Bravo Soy Internacional está de regalo para el final la pregunta de los 1,000 millones. Bien. Soy Nancy Bravo y me complace compartir contigo estos 10 años de Bravo Intercultural. Te invito a dar un breve recorrido a través de estos años. Bien, pues muchas gracias. Pero ahora vamos a darle voz a estos expertos que tenemos el día de hoy, que nos traen información muy valiosa en cuanto a los servicios que ofrecen y la información. Me gustaría iniciar con las dos embajadas para que ustedes sepan a dónde se pueden acercar, en qué casos, con las embajadas de México y de Colombia. Entonces, mi primera pregunta es para María del Pilar Escobar, la jefa de Cancillería, que nos comparta de manera breve y concisa para este público qué servicios está brindando ahora mismo la Embajada de México y a quiénes pueden tomar parte de estos servicios. ¿Qué está haciendo la Embajada de México, por favor? Gracias. Bueno, buenas tardes. Encantada de ver a tanta gente joven y valiente, porque para estar aquí hay que ser valiente y hay que buscar nuevos horizontes. Felicidades a todos. La Embajada de México, como ustedes saben, tiene una gran experiencia con mexicanos viviendo en otros países. Y sabemos que los procesos de integración siempre son complejos, siempre requieren de muchas habilidades y de conocer un poco las dinámicas de los países. La Embajada cuenta con actividades de apoyo a las comunidades mexicanas para ayudarlos, por ejemplo, aquí en Alemania, en su inserción laboral y poder entender un poco cómo son los mecanismos generales para poder integrarse a la sociedad. Contamos con distintos servicios, contamos con algunas sesiones informativas que tenemos en las que invitamos a todos los interesados. Está originalmente planeada para los mexicanos, pero por supuesto todos los hispanohablantes pueden ir a la embajada y ahí beneficiarse de la asesoría de expertos. Trabaja la embajada con muchas organizaciones que tienen know-how de cómo apoyar a los migrantes que se encuentran aquí en Alemania y que buscan este proceso de inserción. Tenemos también repositorios informáticos en la página de la embajada, tenemos ventanillas para apoyo laboral, atendemos también cuestiones relacionadas con violencia familiar, con salud mental. Como ustedes saben, la salud mental es un tema importante y cuando, como decía Nancy, uno pasa de un país en el que todo el tiempo se habla, en el que todo es espontáneo, como son los países de América Latina principalmente, y llega uno a un país en el que las dinámicas son diferentes, pues a veces eso tiene un impacto en tu emoción, en tu salud mental, ¿no? Entonces, la embajada pues siempre está preparada para eso. Organizamos, sabemos que, por ejemplo, de los 23.200 mexicanos que tiene registrado la Oficina de Estadística aquí en Alemania, pensamos que son como 35 en total con los que tienen doble nacionalidad,
pero la mayoría de ellos son profesionales o técnicos. O sea, aquí Alemania viene gente con mucha capacitación, o sea, con un elevado nivel de conocimiento. Entonces buscamos ver cómo podemos optimizar pues esas habilidades que tienen, ¿no? Y para eso pues tenemos talleres de asesoría financiera, apoyamos emprendimiento, tenemos unos programas específicos para las mujeres emprendedoras, porque para México el tema de género es muy importante. Tenemos una política exterior feminista que busca empoderar a las mujeres. Entonces, tenemos organizaciones amigas como Frau Enalia, que está por aquí, Begoña de la Marta. Muchas gracias, Begoña, porque con ella trabajamos en varios proyectos para las emprendedoras mexicanas que han dado muchos resultados valiosos y que les han dado las maneras para poder salir adelante. Excelente, muchísimas gracias por ese aporte. Por otro lado, señor Manuel Alberto Casanova, cónsul de Colombia, nosotros sabemos que hay un acuerdo entre Colombia y Alemania y están llegando muchos colombianos a laborar a este país. Me gustaría preguntarle cómo es que Colombia está equilibrando esa salida de profesionales, por decirlo así, un cierto déficit de la salida de profesionales. Si nos pudiera comentar qué medidas toma Colombia en este caso, en estos acuerdos bilaterales. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, igual por la asistencia de todos, cada uno de ustedes, que hoy sábado estamos sacrificando un tiempo libre, pero esperamos justamente que no sea un sacrificio, sino una ganancia al final. Lo que yo, a nombre del gobierno del cambio de Colombia, traigo es un poco dos puntos de reflexión sobre lo que estamos haciendo en el tema de migración. Lo primero hay que decir que Colombia tiene mucha experiencia en migrantes, porque Colombia, primero, es un país expulsor. Hay más de 5 millones, somos 50 millones en Colombia y hay más de 5 millones de colombianos en el exterior. Pero también somos un país receptor de migrantes, como es el caso de los últimos 3 años, en que más o menos han llegado 1,5 millones de venezolanos. Y somos también un país de tránsito de migración, que es un flujo bastante importante de quienes finalmente van a llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, pasan por Colombia y particularmente por la frontera con Panamá, en una zona bastante riesgosa, peligrosa, y donde tiene además pues, muchas afectaciones, y también entonces tenemos esa experiencia, digamos. No así, no tenemos tanto la experiencia de la atención al migrante colombiano en el exterior. Digamos que solo en el gobierno del cambio esto se ha vuelto una prioridad. Y en función de esto, entonces hemos venido desde el año pasado hablando con la autoridad alemana para establecer un acuerdo de flujo migratorio que básicamente contemple, digamos, como el conjunto de los beneficios y también de los contrapesos, digamos, que tiene un flujo. Por ejemplo, la salida de médicos colombianos, claro, en términos individuales, para el médico es una oportunidad laboral de mejorar su ingreso, pero para el país, si eso se ampliara mucho, pues comenzaba a sacrificar de alguna manera la calidad del servicio de salud de Colombia. Van a faltar médicos. De hecho, ya lo estamos viviendo. Una de las banderas de este gobierno justamente es hacer un cambio en la matriz del servicio de salud. Estamos buscando una salud mucho más preventiva, anticipativa, que es de hecho mucho menos costosa y más racional. Y ya tenemos dificultades, por ejemplo, para conseguir suficientes médicos que vayan a los territorios más alejados del país. Entonces, si esta, digamos, política se hiciera así nomás, simplemente abrir la posibilidad, atraídos por, claro, una muy legítima búsqueda de la mejoría personal y familiar, pues podríamos comenzar tendríamos ya una amenaza concreta sobre la calidad de nuestros servicios. Entonces, ¿cómo estamos enfocando este acuerdo migratorio? Queremos enfocarlo hacia un proceso de gana-gana. Alemania, pues ellos sí hacen, digamos, lo que no hace normalmente Colombia o países, de una planeación a largo plazo. Ellos saben que hay una condición para el tema de migración, que es que si la población alemana va decreciendo desde hace 20 años, su tasa de crecimiento es de solo 1.4, quiere decir que hay cada vez menos alemanes. El mínimo debería ser, si una pareja de 2, pues tener 2 hijos.
Si está por debajo de eso, ese se va creando en el largo plazo un déficit de personas que van a trabajar en la economía, y eso los lleva justamente a hacer un trabajo anticipatorio de ver en qué sectores, de qué calidades, de qué tipos de migrantes, y a ellos sí que estimula justamente su vinculación al medio alemán. Eso es legítimo de parte de Alemania, pero también es legítimo que Colombia quiera que, si se va a hacer esa tarea en conjunto, entonces busquemos, por ejemplo, que no se afecte el sistema de salud colombiano. Que Alemania, por ejemplo, instituciones alemanas de salud inviertan también en la formación de personal médico en Colombia, donde sí hay instituciones personal y toda la intención, la oportunidad, que falta la oportunidad justamente de poder estudiarlo, o centros de investigación en medicina, o sea, que se puedan hacer una serie de alianzas, asociaciones públicas o público-privadas, o privada-privada, que permitan que las capacidades que se necesitan para que Colombia tenga un buen sistema de salud se puedan seguir desarrollando. En el marco de ese acuerdo, entonces, se tienen en cuenta, bueno, lo otro es que el fenómeno de migración es, digamos, es complejo, ya no es una sola tendencia. Nosotros particularmente entendemos algo que decía alguna vez en una película de migrantes, decía un migrante, decía, migrar es nacer en un país y renacer en otro. Se necesita reinventarse. O sea, no es simplemente trasladarse del lugar, ni trasladar incluso, y eso implica el tema cultural, justamente, que es otro de los temas de este encuentro. Entonces, nosotros creemos que justamente necesitamos darle una visión integral. Necesitamos conciliar, digamos, los intereses como países, como sociedades, y también, por supuesto, los intereses personales y familiares de cada uno de los que participan en esa cadena. Por supuesto, la migración de profesionales, de gente muy calificada, pues es de un nivel, y otro nivel muy diferente, digamos, la migración de personas menos calificadas o que eventualmente no sean de la economía alemana. Por eso el acuerdo, finalmente, que para cerrar un poco en qué consiste, el acuerdo trata los diferentes niveles con un enfoque, primero, de que la migración, primero, no es un problema. Creemos que hay que desligarlo del tema de que la migración se ha vuelto un comodín de la agenda de las campañas políticas de elecciones, en la cual es un comodín que básicamente está instrumentalizando una política de odio. Se ve pues claramente en Estados Unidos, detrás de la discriminación frente al migrante, hay políticas de odio que justamente pues, permiten ganar elecciones, pero que le quitan completamente o que impiden realmente analizar el tema de la migración, no como un problema, al contrario. La migración normalmente en los países, en los mismos Estados Unidos, es un país de migrantes, es una solución. Y básicamente nosotros lo vemos, es un derecho humano. Migrar es un derecho humano. O sea, por sí sola no es ninguna afectación negativa para ningún país. Entonces queremos trasladar eso, digamos, a un acuerdo en el cual, con un enfoque justamente de desarrollo de capacidades de los dos países, particularmente para el caso de que Colombia preserve esos procesos de desarrollo de sus propias capacidades, que es para lo que al fin y al cabo estudian y se prepara toda la juventud de nuestros países, para poder en algún momento desarrollar las capacidades de su propio país. Si el país no le genera suficientes oportunidades, pues claro, ellos van a buscar oportunidades en otra parte, pero ese vacío sigue estando ahí. Y no se compensa, por ejemplo, con el tema de remesas, que es algo que también se... Si me permitiera, porque es un tema muy amplio, yo creo que vamos a hacer la ronda. Si me permite pasar con los siguientes panelistas y vamos dándole circulación a esto para que después ahondemos en este tema muy interesante. Que básicamente, como el tema es, el tema de inmigración hay que mirarlo por fuera de ser el comodín de las campañas políticas, hay que mirarlo no como un problema, sino como una solución, como algo puede ser una oportunidad para los dos países, siempre y cuando se negocie y se acuerde en términos de igualdad y de respeto entre las dos partes. Totalmente de acuerdo.
Esto es un tema súper relevante para hoy día, la migración, y por eso tenemos a un experto en migración, por este aporte que nos da muy bien el vínculo para darle otra mirada a la migración, que no solo todo sea negativo, que no solo sea de ganar de una parte, sino que sea un ganar de todos. Esto me da pauta a lanzar la siguiente pregunta a Mónica Moreno, quien es abogada experta en temas migratorios. Y bueno, estamos en un evento de médicos, de profesionales que emigraron, muchos de ellos de Colombia, de México, que están viniendo. Mónica, ¿tú nos podrías plasmar de manera concreta cuál es el proceso que tiene un médico o cuáles son los puntos rojos donde debe poner atención un médico cuando viene a laborar en Alemania en tema migratorio, Mónica? Muchísimas gracias, Nancy, por la pregunta, es súper atingente. Muchísimas gracias también al Cónsul de Colombia por esta introducción, porque efectivamente la migración se ha utilizado mucho, y también en Alemania, como un discurso de odio. Tiene razón, le encuentro absolutamente la razón, pero Alemania viene arrastrando desde los años 80, incluso mucho antes, el concepto del Fachkräftemangel, ¿no? La falta de personal cualificado, que es una problemática muy fuerte en Alemania. No solamente no nace la suficiente cantidad de niños como para poder hacer este reemplazo generacional, sino que además la última generación del baby boom, la generación que digamos, generó este estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, es una generación que ya viene jubilándose hace mucho tiempo, y el sistema de pensiones no puede financiarse tampoco. Entonces, en Alemania, la migración viene a ser la solución al problema económico que tiene Alemania. En ese sentido, quiero llamar un poco a la calma. Ningún partido político y ningún grupo político de los que va a gobernar en los próximos, va a comenzar a gobernar ya en las coaliciones de las próximas semanas, ni tampoco ninguno de los partidos políticos que se presentó a las elecciones osó siquiera insinuar que se pudiese poner en riesgo la migración cualificada. La migración cualificada en Alemania es sagrada. Y desde ese punto de vista es importante llevar a la calma, sobre todo en el sistema de salud. El 70% del personal de la salud pública en Alemania son de origen extranjero o tienen trasfondo migratorio. 70%. O sea, han visto los videos en las redes sociales de cuando sale el personal con trasfondo migratorio a un hospital y quedan 2 personas sentadas en el hospital. Desde ese punto de vista, la labor que están haciendo ustedes como médicos migrantes es una labor que Alemania debe valorizar. ¿Cuál es el camino migratorio, volviendo a tu pregunta, Nancy, de un médico? El primer desafío de un médico desde el exterior es el idioma. ¿Por qué? Porque el ejercicio profesional de la carrera de medicina es un ejercicio profesional del tipo reglamentado. ¿Qué significa eso? Que debo homologar mi título para poder ejercer, y la homologación del título es un tema que, desde el punto de vista administrativo alemán, corresponde al Land. O sea, no es un tema que corresponde al Bund, al Estado Nacional, sino que corresponde a los Estados Federados. Y los Estados Federados, al igual que cultura y otros temas, también corresponden a los Estados Federados, educación y homologación de título. Y los Estados Federados recién, y ustedes lo saben, aceptan la documentación para poder comenzar con un proceso de homologación cuando la persona ya cuenta con el nivel B2 de alemán por regla general. Por lo tanto, el primer desafío es desde nuestro país comenzar con un proceso de idioma, ¿no? Inscribirse en una A1 alemán en Colombia, en Chile, en México, es relativamente sencillo desde el punto de vista de que existen muchas instituciones, institutos, hay cursos online, etc. Pero cada vez que avanzamos el A2, el B1, cada vez hay menos masa crítica para poder abrir un curso en el Goethe o donde sea, cada vez cuesta más encontrar cita para dar el examen. Por lo tanto, llega un momento en que el médico tiene que decidir: ¿me voy a Alemania a terminar mi B2 o no? O quizás estamos hablando de un médico que hizo el colegio alemán, por lo tanto ya cuenta con el nivel, es cosa de certificarlo. Entonces esa es la primera pregunta que yo le planteo al médico. ¿Tienes el nivel de alemán? ¿Estás en condiciones para venir a hacer el curso de alemán acá?
para venir con un proyecto para hacer el curso de alemán acá, tienes que tener cierta cantidad de ahorros o alguna forma de financiamiento. Entonces, ahí empezamos a analizar específicamente si la persona tiene niños, si la persona está casada, si la persona tiene ahorros, cuántos ahorros tiene, según eso hacer una planificación migratoria, ¿no? Entonces, primera posibilidad, venir directamente con una visa de homologación o en su caso, venir con una visa de curso de alemán para acá cambiar a visa de homologación cuando la persona comenzó el proceso de homologación. Y de ahí en adelante hay varios puntos o factores o hitos en la historia de un médico. Apruebo el Fachsprachprüfung, recibo mi primer permiso de trabajo, este Arbeitserlaubnis. Este Arbeitserlaubnis ya me permite trabajar como médico en proceso de homologación, pero me permite trabajar. Por lo tanto, me abre las puertas de las visas de trabajo, que es el siguiente cambio, ¿no? Por regla general se habla siempre de la visa de trabajo Blue Card, pero no es la única visa de trabajo para personal cualificado. Hay otras visas de trabajo para personal cualificado, la visa de trabajo para personal cualificado normal, no solo Blue Card, pero por regla general, como los médicos corresponden a la lista de profesiones más requeridas del país, tienen facilidades para obtener la Blue Card como permiso de residencia de trabajo. Y de ahí, una de las facilidades que permite la Blue Card es que en menos tiempo te permite pasar al siguiente nivel, que es la residencia permanente. Es como una escala clásica, ¿no? Y ya después de 5 años viviendo en Alemania podemos hablar de la nacionalidad alemana. Si todo continúa como hasta el momento están las decisiones políticas al día de hoy, significa que no tengo que renunciar a mi nacionalidad de origen y que todo puede fluir. Y ya se puede hablar en detalle de cómo traer a la familia. Ahora existe la posibilidad de traer a los padres, posibilidades que hace menos de un año no existían. Muchísimas gracias por esa panorámica que nos está brindando. Bueno, me gustaría pasar con Mayra Pérez. Ya Mónica nos explica de los desafíos de la migración, ya las embajadas nos explican de los servicios que ofrecen o cómo se están viendo los trabajos bilaterales. Pero Mayra Pérez Fonseca, cuéntanos un poco, danos algunos consejos para, brevemente, porque ya nos quedan 5 minutos y todavía nos falta Omar. ¿Qué papel juegan las redes de contacto, en este caso, para la integración de todos nosotros aquí en Alemania? ¿Qué consejos concretos le darías a nuestro público el día de hoy, Mayra? Por favor, y después vamos con Omar. De manera muy breve, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer verlos, conocerlos, porque finalmente estas son las oportunidades de networking y cada vez que tengamos oportunidad, asistir, tomarla, amarrarla. Hoy en día sábado, como decía el cónsul, todos preferiríamos estar en casa de pronto descansando, algunos leyendo un libro, otros viendo Netflix, compartir tiempo con familia. Pero cuando somos profesionales y decidimos emigrar, también nos estamos enfrentando al reto muchas veces de recomenzar, ¿no? Para algunos que es más fácil porque de pronto ya tienen algunos contactos en el nuevo país de acogida, pero otros, como fue mi caso, yo aterricé en paracaídas en Alemania. Pregúntenme cuántos contactos tenía. 0. Efectivamente, cuando emigramos no solamente implica un cambio de país, implica también un cambio a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Y para mí fue muy importante implementar 3 estrategias que les voy a compartir hoy, las cuales yo soy abogado, ustedes son médicos. Cada vez que un abogado migra, ¿puede ejercer? No. Incluso tocaría aprender nuevamente el sistema legal, ¿no? Y en mi caso, ya yo viví en 4 países. Imagínense recomenzar 4 veces. Pero aplicando estas 4 estrategias, hoy ya no tengo miedo, porque cuando emigramos siempre tenemos como esa sensación de en cualquier momento nos puede ir. Nosotros no tenemos control del tiempo. El día de mañana está en una guerra en Alemania y ustedes deciden quedarse, o van a tener ese miedo después de tanto tiempo intentando homologar, me toca irme. O de pronto una situación más fácil. Mi esposo es ingeniero, amor, tengo un gran proyecto, ¿nos vamos? ¿Cuándo empaco? Nos vamos para Abu Dhabi, perfecto.
Tres estrategias muy básicas y muy breves. Uno, ¿cuál es mi valor? ¿Cuáles son esas habilidades que yo cargo conmigo en mi maleta? Que me las llevo a cualquier país que yo vaya. Vamos a identificar en nuestro país de origen cómo mis habilidades pueden ser útiles. Vamos a encontrar un nicho y vamos a intentar sacarle provecho a ese nicho. Cuando llegué a Portugal, yo decía, no, mi primera barrera es el idioma. Entré a un bufete de abogados internacionales, nació un proyecto en México, casualmente. ¿Quién era la persona idónea para tener contacto o ser el enlace con los abogados mexicanos? Ellos hablan muy bien español, pero van a hablar mejor español que yo. Por esta parte. Entonces, ustedes ya están aprendiendo alemán. Pero yo como latina, si quiero un médico, primero me voy a encantar que no haya ningún médico que hable español en mi área. Eso es de ustedes. Segunda estrategia, apoyo la institucionalidad. Hay algo que yo entendí. Yo soy colombiana, voy a ser colombiana siempre. Y gracias a Dios, caso Colombia, un cuerpo normativo gigantesco que nos brindan protección. Está la ley 2137 de 2021, los colombianos aquí invito a que la conozcan. Está la Constitución, están instituciones, los consulados, las embajadas, el grupo de Colombia nos une. Todas estas instituciones se encargan de brindar acompañamiento y protección a los colombianos e intentar mejorar la calidad de vida de la colombianía en el exterior. Si tenemos herramientas para facilitar la vida en Alemania, ¿por qué no hacerlo? Si puedo recibir ayuda del sistema alemán, recibir ayuda de mi país, ¿por qué no hacerlo? Úsenlo. Te mudaste para Abu Dhabi y contacta a tu consulado. Tercera y última, y iba a tu pregunta, red de contactos. Cuando estamos en Colombia, cuando estamos en nuestro país de origen, tenemos una red de contactos que surge de tu estudio universitario, o de pronto alguien en tu familia ejerce tu profesión. Cuando emigré, que no tenía nadie, para mí era clave yo volver a conocer gente que pudiera, en la cual yo pudiera promocionar mi trabajo, pero al mismo tiempo poder escuchar dónde estaba la oportunidad laboral, dónde estaba la necesidad. Así que cada vez que yo vi un evento, un congreso, entraba a las universidades, van a entrar a una palestra, allá me iba, no entendía nada. Pero en esa universidad iba a conocer a alguien y me podía ir cada vez más acercándome. Vine hoy aquí, un congreso de médicos. Yo conozco 3 personas que a mí, a nivel profesional, me pueden ser útiles. Sí, útiles. Porque si queremos nosotros reactivar nuestra vida profesional, hay que pensar así, de manera pragmática y estratégica. Muchísimas gracias por esos consejos. Por último, Omar Padrón Estrada, cuéntanos por favor, no queremos irnos sin escuchar tu consejo y saber los proyectos que tú haces, cómo pueden ayudar a estas personas de una manera muy, muy breve. Omar, lo siento. Sí, no hay problema, voy a tratar de hacerlo más breve. Primero, felicidades por estar aquí y tomar esta iniciativa, dar ese siguiente paso a su integración dentro de este país, que a veces suele ser un poco complicado. Y se preguntarán, bueno, ¿qué hace alguien que es profesor de español aquí en Alemania? ¿Qué hace alguien que se dedica a viajar y a compartir pues esta parte diferente de Alemania y algo que puede ser diferente a lo que ustedes hacen? Bueno, hay una frase de William Osler que dice que la mente del médico también tiene que ser tratada y curada. Y que mejor que conocer primero el país en donde estás viviendo y segundo, pues viajar dentro de este país. Entonces, yo los invito a que no nada más se queden en esa red de médicos, que no nada más se queden en esa red de los hispanohablantes que vivimos aquí en Alemania. Es importantísimo hacer eso. Sin embargo, vamos a intentar también conocer el país, ponernos un traje de buzo y meternos a lo más profundo de Alemania para conocerlo y convertirlo, como yo siempre lo digo. Para mí Alemania es mi segundo Heimat, es mi segunda patria ya, después de 10 años, y ojalá para ustedes sea también de esa forma, pero necesitan conocer muy bien la cultura, no nada más dentro del idioma, sino también conocer cómo es el país, viajarlo, disfrutarlo, tocarlo, comerlo. Muchas veces decimos que la comida no es buena, la verdad es que yo les tendría muchos consejos de que hay comidas alemanas buenísimas.
en los rincones que menos se puede imaginar uno. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, podemos platicar afuera también y podamos hablar más sobre lo que ofrezco dentro de mis proyectos. Alemania Desconocida, Juntos Latinos, Banda Luz, con Ger Padrón y Ger Padrón como mi cuenta personal también. Muchísimas gracias. ¿Quién me puede dar un consejo que nos dio Mónica el día de hoy? Nos mencionó algo que se les quedó y un consejo que nos dio Mayra. A ver, la mano. A ver, de Team Marina de Dopingüe. El primero que se ponga de pie. A ver, los consejos. Wow, Mónica nos contó que... Gracias. Bueno, Mónica nos contó primero que nada que tenemos que venir enfocados y con la mente clara de que debemos hablar el idioma y que esa es la primera como barrera de fuego que tenemos que pasar, que sin el idioma no es lo mismo. También estoy totalmente de acuerdo con ellos y que igual las formas de emigrar dependiendo de cómo sea nuestra situación, tenemos que tomar en cuenta, pero que igual no tenemos por qué ponernos un límite ni pensando en las coyunturas políticas del país. Entonces, nada, que podemos estar tranquilos de eso. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Juan Ignacio. Juan Ignacio Bravo, soy internacional. Para ti. Gracias. Gracias a todos. Quien quiera pedir el libro está allá afuera. Un aplauso a nuestro experto de familia. Buenas tardes. Y nos quedamos con Angie, que también trae regalos, Angie. Así que vamos con Angie.